Lo peor que uno puede hacer es guardar el dinero debajo del colchón. Los emprendedores justamente están expuestos a una cantidad importante de incertidumbre. Cuando nosotros pensamos en la suerte es justamente esas cosas que uno cree que van a suceder, uno tiene la expectativa de que eso suceda y lo deja básicamente que el destino haga su magia. Voy a tener la tranquilidad de que inclusive cuando llegue a algún tipo de estos infortunios, voy a tener a la empresa aseguradora que va a estar ahí para cubrirme, y eso realmente a uno le permite, exacto, vivir aliviado, vivir tranquilo. Bienvenidos amigos a Hablemos Seguros, un lugar, un espacio muy especial creado por Seguros de Pichincha para dialogar y aprender sobre el fascinante mundo de los seguros. En este podcast que estamos estrenando nuestra tercera temporada, vamos a desarrollar muchos temas muy variados que nos van a mantener tanto informados como entretenidos y con muchas ganas de aprender más y más. Así que prepárense, por favor, porque vamos a explorar juntos nuevas ideas, nuevos conceptos sobre cómo funcionan los seguros y cómo nos pueden beneficiar, tanto a las personas como a las empresas. La educación en seguros, pues no solamente transforma vidas al proporcionar protección financiera, sino que también inspira confianza, seguridad a la hora de tomar decisiones. Así que ya lo saben mis amigos, que sabemos todos que hablar de finanzas puede sonar un tanto abrumador. Ay, finanzas. Sin embargo, aquí lo hacemos súper divertido, súper fácil, sencillo de entender. Hoy vamos a explorar cómo prepararte para el futuro sin que sea un eterno dolor de cabeza. Desde seguros hasta estrategias para ahorrar, vamos a cubrir todo lo que necesitas saber para estar, pues, con tranquilidad y en control. Acompáñanos en esta charla que es toda una aventura y que te va a ayudar a tomar el control de tu vida financiera. Estoy segura que te va a gustar muchísimo. Así que comencemos sin más preámbulo. Hoy en día, la importancia de los seguros en la planificación financiera radica en su capacidad para brindar seguridad económica, protegiendo a las personas y a sus familias contra cualquier tipo de imprevistos que se puedan dar, ¿no? Que podrían causar incluso grandes pérdidas financieras y hasta emocionales. Todos buscamos un mejor futuro, ¿cierto? Sin embargo, ¿qué tan preparados estamos para enfrentar este buen futuro que nos merecemos? Yo soy Edita Zavala y juntos Hablemos Seguros. Nuestro tema de hoy es la protección financiera y cómo los seguros pueden ayudarnos a asegurar nuestro futuro de la mejor manera. Hoy tenemos un invitado de lujo y me da tanta alegría darle la bienvenida a Juan Sebastián Salcedo, que ya está listo como nuestro primer, pues, asesor financiero que viene a brillar por todo lo alto. Dueño de unos ojos verdes mares, pues sensacionales, que nos van a distraer un poquito nada más. Sin embargo, viene pues con todas las ganas de brindarnos una asesoría flamante, magistral, con unos temas y unas preguntas súper sencillas para que todos podamos llevarnos algo a casa y, por supuesto, para tener una mejor asesoría financiera. Juanse, bienvenido, ¿cómo estás? Hola Edita, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Muy contento de poder estar aquí acompañándoles y poder hablar sobre un tema que me apasiona, que son la economía y las finanzas. ¡Qué chévere! Y con esa actitud tan linda y esa energía súper chévere, pues vamos a dar inicio precisamente y les quiero contar un poquito acerca de Juan Sebastián. Y bueno, tiene un currículum bastante amplio, así que vamos a tratar de resumirlo, mis queridos amigos, para enterarnos precisamente, pues, qué es lo que va a compartir con nosotros y cómo su asesoría va a ser fascinante, mis queridos amigos, porque aquí se lo hacemos facilito a todo el mundo. Bueno, Juan Sebastián Salcedo, o Juanse, como le queremos decir todos nosotros, por supuesto, es un economista con más de 10 años de trayectoria y de experiencia en regulación y políticas públicas, enfocado en economía digital, muy a la vanguardia, trayectoria en roles técnicos, ejecutivos, en los sectores públicos, privados, con participación activa en la construcción de políticas y regulaciones para el sector productivo. Como les decía anteriormente, pues tiene un currículum bastante amplio. Sin embargo, queremos destacar ciertas cositas muy importantes para que todos podamos conocerlas. Graduado de la PUCE, maravilloso, de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, posee un título en Economía y Gestión de la Universidad de Grenoble-Alpes en Francia y ha realizado, ¿lo dije bien? Sí. Ok. Y ha realizado estudios de maestría en Economía y Políticas Públicas en la Facultad Latinoamericana
de Ciencias Sociales en la Flaxo. De hecho, este fin de semana también tienes estudios, ¿cierto? Sí, correcto. En otra universidad en la Andina. Y que estás sacando también una especialización. Una especialización en gestión de proyectos y levantamiento de fondos. Qué chévere, me encanta porque precisamente eso es lo que estamos buscando, que nos inspiremos todos en la formación constante, mis queridos amigos. Y aquí hablamos seguros y hablamos contentos con todos ustedes en este tema tan fascinante que queremos brindarles. Además, se me estaba escapando que Juanse pues tiene un diplomado de innovación disruptiva de la Escuela de Negocios de Harvard en línea. Cuenta con certificaciones en metodologías ágiles, gestión de proyectos, análisis estadístico, negociación, etcétera, etcétera, etcétera. Así que, mis queridos amigos, ustedes ubíquense en su lugar favorito, acomódense, por favor, y acompáñenos porque este viaje inicia así. Muy bien, y como siempre, antes de entrar al tema que nos compete el día de hoy, pues acostumbramos conocer un poquito más a nuestro invitado con una pregunta de cajón. Y en esta oportunidad, pues queremos preguntarle a Juanse si cree en la suerte. ¿Qué tanto cree en la suerte, Juanse? Cuéntanos, ¿crees en la suerte? Qué buena pregunta. La verdad, sí. Sí, creo en la suerte. Creo que hay personas que tienen mucha suerte, hay personas que no tienen tanta suerte. Oh. Y sí, definitivamente creo que es algo determinante que sí puede ayudar a determinar tu destino en muchas ocasiones. Bueno, sin embargo, muchas veces dejamos nuestro destino a la suerte, así sin más ni más. Y vemos el futuro como algo distante, súper lejano, y en eso nos quedamos, ¿no? Es cierto que puede sorprendernos el futuro de una forma bastante positiva, ¿verdad? Sin embargo, también podemos hacer que ese futuro sea mejor si lo planificamos hoy. ¿Cierto? ¿Les suena? Yo sé que sí. Y de eso precisamente se trata nuestra conversación del día de hoy, mis amigos. Así que empezamos con el tema, Juanse, ¿estás listo? Empecemos de lleno, claro que sí. Chévere, me encanta. Cuéntanos un poquito acerca de cómo los seguros pueden protegernos contra cualquier tipo de imprevistos económicos que se pueda dar. Perfecto. Creo que es muy importante empezar para responder esta pregunta, entendiendo cuáles son algunos de los conceptos económicos detrás de todo el tema de los seguros. Y básicamente lo que nos permiten los seguros es hacer una transferencia de riesgos. Todos estamos expuestos de una u otra forma a riesgos y creo que los eventos que hemos visto que han sucedido en el país, en donde estamos inmersos en tanta incertidumbre por cuestiones que suceden, por cosas que son inclusive tan ajenas a nosotros como la naturaleza, que es algo de lo más impredecible que puede existir, creo que nos hace notar lo vulnerables que estamos frente a estas situaciones en las cuales es muy difícil de planificar. Entonces, los seguros básicamente lo que nos permiten a las personas es hacer esa transferencia de los riesgos que estamos expuestos y de esta forma protegernos de diversas formas, proteger nuestro patrimonio, proteger nuestra vida, proteger nuestros bienes. Entonces, en ese sentido, los seguros ciertamente cumplen un rol fundamental y es algo que todas las personas deberían considerar para una adecuada planificación financiera. Y por eso se hablaba hace un instante acerca de la suerte, porque como que le apostamos a la suerte, como que pensamos a mí no me puede pasar, sin embargo luego pasan las cosas, se nos van de las manos. ¿Tienes alguna anécdota que quieras compartir con nosotros acerca de que la suerte, bueno, sí hace de las suyas, sí puede estar a nuestro favor o quizás no? Sí, claro que sí. Justo ahorita que me haces la pregunta se me viene a la mente una anécdota en la que tuvo que ver mucho la suerte. Yo tenía aproximadamente unos 12 años, fue hace mucho tiempo, sí, pero fíjate, fue algo que se me quedó muy grabado en la mente porque generalmente son pocas las personas que tienen la suerte de ganarse un sorteo, de ganarse un premio, ¿no? ¡Uy, que te ganaste! Entonces, fíjate, nosotros con mi familia, cuando yo tenía esa edad, nos mudamos a Cumbayá, hace muchísimos años ya, cuando Cumbayá todavía era un pueblito y no había el desarrollo que existe tiene ahora en este momento, claro que sí. Y estábamos nosotros construyendo la casa. Entonces teníamos que ir a hacer una compra de materiales en ferreterías, teníamos que comprar pintura y no habían muchas casas que se estaban construyendo en ese entonces. Y recuerdo que había un local de pintura en ese momento que estaba sorteando una bicicleta. Wow. Ya sabemos hacia dónde va. Y nos ganamos la bicicleta. Después cuando vi, claro, éramos creo que solo unos 5 clientes porque no había mucha gente ahí que compraba y que estaba construyendo, pero nos ganamos. Entonces definitivamente hubo un factor de suerte ahí y utilicé durante muchos años esa bicicleta. Entonces fue una historia. ¿Le pusiste nombre?
¿A la bicicleta? Claro. No, no, no. Ah, ya, pues mucha gente acostumbra a poner algún tipo de nombre, así como de cábala. Bueno, y a propósito, pues para que vean que la suerte, pues está presente en nuestra vida, hace de las suyas también. Sin embargo, volviendo a este tema, en muchas ocasiones dejamos el factor suerte de lado, no nos preocupamos, decimos, quizás a mí no me puede pasar. Y en ese tema, Juanse, ¿qué tipos de seguros son esenciales? Tú como experto, asesor financiero, ¿qué nos puedes recomendar? Claro, mira, es importante entender que las personas tenemos ciertos patrimonios o ciertos capitales con los cuales nosotros nos desarrollamos en nuestra vida, ¿verdad? ¿No? Entonces, y existen instrumentos y desarrollos de seguros que están pensados para protegernos de riesgos asociados a cada uno de estos factores. O sea, por ejemplo, el capital más importante que tenemos es justamente el capital humano, ¿no? Las personas tenemos nuestra vida principalmente, que es con lo que nos permite a nosotros, bueno, vivir, obviamente, y también... Pero ¿qué tan conscientes estamos de aquello, Juanse? Porque como bien lo dices tú, la vida, lo más importante, y sin embargo, en el día a día, pues no estamos como que muy conscientes de aquello. Claro, fíjate, mira, la vida tiene este componente de incertidumbre y de certeza, Claro. porque lo único certero es que todos vamos a morir, pero no sabemos cuándo. Entonces, existe un componente ahí que justamente, que eso sí es certero, la muerte, pero existe un alto factor de incertidumbre, es en qué momento nos va a tocar. Y cuando nosotros, bueno, tenemos nuestra propia vida, pero especialmente cuando ya formamos nuestra familia y existen otras personas que dependen de nosotros, es muy importante protegernos ante cualquier eventualidad. Entonces, un seguro ahí evidentemente es para proteger nuestra vida, ¿no? Entonces existen los seguros de vida. Ese es un seguro que yo recomiendo mucho. Ahora, cuéntanos un poquito, porque sabemos en países latinoamericanos, en el caso de Ecuador, pues esta cultura financiera no es muy común tampoco, en el promedio, ¿no? En el Claro, público. sí, fíjate, ahí otro tipo de seguro que va muy asociado asociado a la vida es evidentemente los seguros de salud. Cuando no solamente nosotros podemos lamentablemente Pasar por algún sujetos tipo de... a algún tipo de accidente o alguna enfermedad que podemos perder la vida, pero también podemos enfermarnos y eso puede significar una carga importante y un golpe importante a Para la nuestras familia. finanzas, para la familia. Entonces, los seguros de salud son muy importantes. Y de ahí tenemos seguros principalmente al capital físico, ¿no? A los bienes que nosotros vamos acumulando durante nuestra vida, bienes importantes que nos cuestan mucho trabajo y mucho dinero conseguirlos. Puede ser una casa, puede ser un vehículo, todo nuestro patrimonio. Es importante también cubrir eso. Entonces, ahí existen estos tres tipos de seguro, ¿no? Seguro de vida, seguro de salud y seguro justamente para nuestro patrimonio. Bueno, hay muchos más, pero esos son realmente los más importantes y a través de los cuales se derivan. ¿Y tú dirías que estos serían los esenciales para una planificación financiera en torno a la familia, que son los básicos por lo menos? Sí, sin duda. Al menos esos tres seguros es muy importante que se considere en algún momento poder tener cubierto, porque eso nos permite a nosotros poder hacer una adecuada planificación financiera. Y es justamente ahí con el tema que tú mencionabas sobre esta cultura que nosotros tenemos y no tenemos, a diferencia de otros países desarrollados, sí existe otra cultura mucho más desarrollada en donde se contratan seguros para todo, se contratan no solamente estos seguros que te estoy diciendo. ¿Algún seguro, ya que estás tocando ese tema, ya que dices que para todo se contrata cualquier tipo de seguros, alguno que sea bastante curioso, que sería hasta impensable porque no estamos acostumbrados con una cultura de seguros? Claro, existen seguros para bienes pequeños, por ejemplo, seguros para celular, seguros Para la bicicleta con para las bicicletas, claro, eso también se puede asegurar. Y existen seguros mucho más curiosos, por ejemplo, existen celebridades que aseguran ciertas partes de su cuerpo, por ejemplo, a las que está asociadas su capacidad de generar ingresos. O sea, por ejemplo, yo había escuchado por ahí que Cristiano Ronaldo tenía aseguradas sus piernas, que Kim Kardashian tenía asegurada ahí su... Entonces, se puede asegurar en realidad. ¿Qué línea qué es? Sí, exacto. Entonces, en realidad se puede asegurar todo y eso es parte de una cultura mucho más desarrollada. Entonces, eso nos permite a nosotros, como indico, tener una planificación financiera mucho más inteligente, mucho más adecuada y vernos mucho menos expuestos a estos riesgos que quiera o no, lo reconozcamos o no,
todos tenemos una exposición a estos riesgos que pueden, en caso de producirse, generar efectos que pueden ser muy fuertes sobre el patrimonio y la vida de las personas. Ahora, aunque suene redundante, pues ¿qué papel juegan los seguros en la planificación financiera personal, per se? O sea, viene la persona y dice, ok, me voy a tomar en serio esto y voy a asegurarlo y voy a aprovechar que también, pues, hay unas oportunidades maravillosas en cuanto a seguros, ¿no? Hablando de seguros. Sí. Mira, hay dos elementos súper importantes cuando nosotros hablamos de planificación financiera. Y básicamente nosotros a lo largo de nuestra vida tenemos ciertas certezas, ciertos eventos para los cuales nosotros podemos planificar. Por ejemplo, nos queremos ir de vacaciones y le ponemos una fecha, queremos estudiar, por ejemplo, una maestría o queremos estudiar una carrera universitaria y sabemos es algo a lo que ya nosotros nos hemos decidido y nos hemos enfocado que queremos que eso ocurra. Queremos comprarnos una casa y decir, o sea, y empezar a ahorrar. Entonces, existen ciertos eventos que tienen este grado de certeza, para lo cual es importante que nosotros planifiquemos para esos eventos certeros que nosotros queremos que ocurran. Y para eso existen ciertos instrumentos, por ejemplo, el ahorro. Entonces, si yo sé que quiero irme de vacaciones y necesito cierta cantidad de dinero, pues... Me pongo juicioso. Exacto, me pongo juicioso y ahorro. Entonces... esos instrumentos están pensados, principalmente el ahorro, para poder planificar para esos eventos certeros. Ahora bien, existen otros eventos que no son certeros, justamente como una enfermedad. Imprevistos que pueden Estos suceder. imprevistos, como una enfermedad, como un efecto climático, un terremoto, Un incendio. un incendio, un accidente, que nosotros no podemos planificar esos eventos. Pero para eso es importante que justamente tengamos esta capacidad de poder mitigar y transferir ese riesgo, y ahí es donde entra el concepto de los seguros. Entonces, una buena planificación financiera tiene que permitirte a ti poder planificar para tu futuro, para esos eventos que tú quieres que ocurran, y también poder estar preparado para esos eventos que pueden o no pueden ocurrir, pero en caso de que ocurran, o sea, pueden tener efectos catastróficos, y ahí es donde entran los seguros. Entonces, esa combinación es parte fundamental de una buena planificación financiera, o sea, pensar para las certezas y prepararse justamente para estas incertidumbres. Y como bien lo dices tú, entrarían los seguros a darnos esa tranquilidad y esa confianza que nos merecemos todos. Ahora, ¿puedes contarnos también ya desde tu experticia precisamente cuál es la diferencia entre un seguro de vida, un seguro de inversión, de una forma mucho más sencilla, ¿no? Para que toda la gente que nos está mirando en este instante, que nos está escuchando, pues la tenga súper clara. Claro que sí. A ver, un seguro de vida básicamente lo que nos permite a nosotros es cubrirnos, ¿no? Cubrirnos ante esa eventualidad de que podamos perder la vida, ¿no? Entonces, y como indico, hay casos en los cuales existen personas que dependen de nuestra vida, y nuestra vida, obviamente, nosotros a lo largo de nuestra vida, nosotros formamos conexiones, formamos familia, y insisto, hay personas que dependen de nosotros, entonces, justamente tener esta capacidad de poder resguardar en caso de que algo suceda, ahí es donde entran los seguros. Entonces, a cambio, por ejemplo, de una pequeña prima que uno paga, uno está cubierto ante esa eventualidad. Entonces, ese es el concepto justamente de un seguro de vida, que va muy relacionado, por ejemplo, a un seguro de salud, ¿no? Uno nos cubre... Aquí te quiero hacer como un paréntesis pequeñito, Juanse, porque acabas de mencionar una palabra, dijiste una pequeña prima. ¿Cómo podrías también de una u otra forma explicarle a nuestros amigos? Porque quizá, yo he escuchado ese término y sin embargo no lo tengo muy claro. Perfecto. A ver, ¿cómo funciona un seguro? Básicamente, un seguro, nosotros tenemos que decidir qué es lo que de qué queremos estar cubiertos, ¿no? O sea, de qué eventualidad queremos estar cubiertos. Queremos estar cubiertos frente a un accidente, queremos estar cubiertos frente a una enfermedad, queremos estar cubiertos frente a un desastre natural, queremos estar cubiertos ante cualquier eventualidad, cualquier cosa que podría llegar a suceder. No sabemos cuándo, no sabemos si es que va a llegar o no va a llegar. Sí, que va a pasar o no. Pero ante esas eventualidades nosotros queremos estar cubiertos. Entonces, frente a estos distintos tipos de cobertura, existen distintos tipos de seguro, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Nosotros pagamos una pequeña prima, que es el valor que se puede pagar de forma mensual, de forma anual, de forma trimestral. Es un pequeño valor que nosotros pagamos al seguro a cambio de que el seguro, o sea, pueda cubrirnos a nosotros en caso de que se llegue a producir alguna de estas eventualidades, ¿no? Entonces, así funciona básicamente un seguro. Entonces, es muy importante, y ahí justamente estoy explicando este concepto que nos ayuda a nosotros a entender justamente cómo nosotros podemos prepararnos para estos infortunios. ¿Qué sucedería, por ejemplo, en caso de que nosotros no estemos asegurados? Por ejemplo, ¿qué es lo que sucede si nosotros estamos planificando, por ejemplo, para este evento certero? Por ejemplo, nuestra jubilación.
¿Ok? Entonces todos estamos pensando en que algún día queremos jubilarnos y cuando nos jubilemos queremos tener los ahorros suficientes y los ingresos para poder darnos una buena vida, irnos de vacaciones. Porque entonces, precisamente eso es, la jubilación es júbilo, viene de júbilo, de exacto, gozo, de relajarte, de ya trabajaste toda la vida, entonces viene la parte chévere. claro, entonces nosotros planificamos, organizamos nuestras finanzas, vemos nuestro sueldo y nuestros ingresos, separamos una pequeña parte y vamos ahorrando ese dinero, inclusive lo podemos invertir, ¿no es cierto? Y nos enfermamos o pasa algún accidente y vamos a tener que separar justamente esa cantidad de dinero que tanto esfuerzo nos costó para poder cubrir esa situación que no pudimos planificar, que no estábamos preparados para que eso ocurra. Entonces, eso no solamente nos coloca en una situación de vulnerabilidad frente a ese evento inafortunado que ocurrió, sino también, y más importante, nos hace que distraigamos esos recursos que nosotros estábamos planificando para ese evento que nosotros sí queríamos que ocurra. Entonces, por eso es tan importante, o sea, pensar justamente en los seguros. Y ahí es donde nosotros podemos justamente empezar a entender. Entonces, volviendo a tu pregunta, un seguro de vida, justamente así es como funciona un seguro, y un seguro de vida nos cubre a nosotros ante esta eventualidad de que nosotros podamos perder la vida. Un seguro de salud nos cubre ante esta eventualidad de que nosotros podamos en algún momento perder parte de nuestra salud. Y un seguro de inversiones, ¿qué es lo que hace un seguro de inversiones en este caso? Cuando nosotros estamos justamente ahorrando para esas situaciones que sí queremos que ocurra, para irnos de vacaciones, para comprarnos una casa o para planificando para nuestra vejez. Incluso para estudiar. Si para estudiar también, un correcto. Exacto. Entonces nosotros separamos una parte de nuestros ingresos y la ahorramos. Pero la cuestión es que en economía hay un concepto muy importante que se llama inflación y tasa de interés. El dinero no podemos nosotros, o no es una decisión financieramente inteligente, es simplemente ahorrar y dejar el dinero ahí dormido. ¿Por qué? Porque el dinero pierde valor. Debajo del colchón. No. En otras palabras. Lo peor que uno puede hacer es guardar el dinero debajo del colchón. Exacto, no. El dinero tiene que circular y el dinero tiene que generar valor. Por eso uno sabe que las cosas están cada vez más caras y eso ocurre. La inflación es un fenómeno real. O sea, y mundial. O sea, no es que solo mundial. En Latinoamérica. Sí, entonces la cantidad de dinero que nosotros teníamos en ese momento, con esa misma cantidad de dinero hace 10 años podíamos comprar más cosas. Y con esta cantidad de dinero que nosotros tenemos seguramente en los próximos 10 años vamos a poder comprar menos cosas. Entonces el dinero pierde valor. Sí, pero por eso mismo es que nosotros tenemos que prepararnos y ese dinero que nosotros ahorramos tenemos que invertirlo. Entonces eso se puede invertir de distintas formas. Se puede invertir, por ejemplo, en algún negocio, o se puede invertir, por ejemplo, en algún bono, en alguna póliza que nos genere cierto tipo de interés. Y para los que somos más arriesgados, podemos invertirlo aventurero en acciones, podemos invertirlo en otro tipo de activos que tienen justamente este componente variable. Es decir, que a veces nos dan rentabilidades altas y a veces nos dan rentabilidades bajas. Entonces, ¿qué es lo que hace un seguro de inversiones? Pues básicamente nos permite a nosotros ahorrar. Entonces, justamente nos dan las instituciones financieras o las instituciones aseguradoras, nos permiten a nosotros separar de manera disciplinada una parte justamente de nuestros ingresos para poder invertirlos, pero al mismo tiempo nos permite justamente, combina este componente de acumulación de valor y también lo combina con este componente de protección. Es decir, qué chévere. Frente, por ejemplo, yo qué sé, invertimos en acciones de empresas tecnológicas o invertimos... Las famosas startups también. Exacto, en startups y están subiendo las acciones y después tenemos una burbuja o una crisis y se desploman las inversiones y nuestros ahorros pierden valor. Pero ahí el seguro puede ser. Pero ahí tenemos el seguro, tenemos el seguro que justamente nos permite a nosotros, como indico, nos permite a nosotros acumular, pero también justamente protegernos ante esas eventuales fluctuaciones del mercado que siempre ocurren. Entonces ahí está básicamente la principal diferencia entre un seguro de vida y un seguro de inversiones. Ahora, Juanse, Ecuador es 100% un país de emprendedores. Estabas hablando tan apasionadamente acerca de este seguro de inversión. Pues también es recomendable para nuestros emprendedores que empiecen a considerar que tienen una arista bastante valiosa por ahí. Sí, claro que sí. O sea, justamente es lo que indico, ¿no? O sea, uno tiene que siempre hacer una planificación inteligente de sus finanzas, ¿no? Entonces, siempre es importante y lo que uno busca a lo largo de su vida es tratar, y hay un concepto económico que se llama tratar de suavizar. ¿Me entiendes? Me encanta. Sí.
tratar de suavizar. Suavidad. Exacto, entonces yo quiero tratar de suavizar, o sea, van a haber periodos en mi vida en los que yo voy a tener capacidad de generar más ingresos, periodos en mi vida en los que yo voy a tener una menor capacidad de generar ingresos. Por ejemplo, cuando uno recién está empezando la vida laboral, no tiene mucha educación, no tiene mucha experiencia, entonces... Los primeros sueldos se hacen agua, ¿me entiendes? Y después justamente ganamos más experiencia y nosotros ya podemos tener justamente ingresos mayores. Y después ya en los años finales de nuestra vida, obviamente nuestros ingresos también caen. Entonces, ¿qué es lo que nosotros buscamos? O sea, que no tengamos estas fluctuaciones a lo largo de nuestra vida, sino tratar de suavizar. Es decir, tratar justamente de mantener un mismo nivel de gastos que sea equivalente, obviamente siempre elevándose un poquito. Por eso, al principio, quizás nosotros nos endeudamos un poquito más y después, cuando ya estamos teniendo mayor capacidad de ingresos, más bien ahorramos un poquito más para nuestra jubilación. Y también invertimos un poquito exacto. más. O sea, ya entonces se lanza aquello. Exacto. Entonces, viendo el tema de los emprendedores, o sea, por ejemplo, los emprendedores justamente están expuestos a una cantidad importante de incertidumbre. O sea, un emprendedor por naturaleza es una persona que le gusta el riesgo, ¿no? O sea, es una persona arriesgada, que se lanza, que emprende, intrépidos, exacto. Pero por eso mismo es que justamente ser emprendedor es toda una aventura y uno necesita proteger su patrimonio. Entonces uno a veces, o sea, por ejemplo, para eso también existen las empresas, ¿no? Entonces uno separa el patrimonio personal de uno del patrimonio de la empresa, pero y también justamente con el patrimonio personal que uno tiene, uno trata de cubrirlo a través de estar justamente asegurado ante este tipo de eventos que pueden generarnos riesgo. Ok, mis amigos, aquí continuamos, Hablemos Seguros. Y nuestro experto, Juan Sebastián Salcedo, está junto a nosotros esclareciendo algunas inquietudes acerca de este tema tan fascinante que hoy lo hacemos más sencillo para todos ustedes, mis queridos amigos. Así que, ¿cuáles son los beneficios, Juanse, de tener un seguro de vida a largo plazo? Perfecto, es una excelente pregunta y vamos a tratar de hacerlo un poquito más sencillo. A ver, recuerdan justamente que me empezaste preguntando si es que creía en la suerte y alguna anécdota que a mí me había sucedido con relación a la suerte. Cuando nosotros pensamos en la suerte es justamente esas cosas que uno cree que van a suceder, uno tiene la expectativa de que eso suceda y lo deja básicamente que el destino haga su magia, ¿no es cierto? No es quizás es una buena política cuando uno quiere ser optimista, pero no es una muy buena política cuando uno quiere hacer una planificación correcta. Porque la suerte básicamente es eso, ¿no? Son eventos que estamos sujetos al azar. Y nosotros lo que buscamos es tratar justamente de poder controlar un poquito más, poder reducir ese riesgo y esa incertidumbre que nosotros tenemos. Entonces no podemos nosotros, por ejemplo, planificar nuestro futuro comprando billetitos de loto y esperando que algún día nos ganemos el gordo. No podemos hacer eso, ¿no es cierto? O sea, nadie en su sano juicio diría, ese es mi plan de jubilación, ganarme algún día la lotería. No es cierto. Entonces, generalmente, si es que uno quiere hacer una adecuada planificación, uno tiene que ahorrar y uno tiene que disminuir justamente esa exposición que uno podría tener ante ciertos eventos, que también uno cree, así como la suerte, lo contrario, uno cree que a uno nunca le va a pasar. Entonces uno cree que nunca se va a enfermar, uno cree que nunca le va a pasar algún accidente, uno cree que eso les pasa a las personas que tienen mala suerte. Como yo tengo buena suerte, entonces yo no me voy a enfermar, yo no voy a tener accidentes, no, a mí no me va a pasar. Entonces eso no es una muy buena política, ¿no es cierto? Como para hacer una adecuada planificación. Entonces, ¿por qué es importante? Justamente para poder nosotros reducir esta incertidumbre que nosotros tenemos. Entonces, yo les había comentado justamente que teníamos dos eventos importantes con los cuales nosotros quisiéramos justamente poder planificar, ¿no es cierto? Entonces, aquellos eventos que nosotros sí queremos que ocurra y para eso nosotros estamos destinando una parte de nuestros ingresos. Por eso es importante para nosotros poder mantener esa trayectoria. Que lo que yo estoy destinando, supongo, por ejemplo, un 20-30% de mis ingresos, que no me vea yo distraído, por ejemplo, de hacer esa inversión en la cual yo me he comprometido por algún accidente.
Si es que pasa algún accidente, si es que pasa algún infortunio, si es que pasa, yo que sé, algún desastre natural, yo voy a poder seguir invirtiendo esa cantidad y voy a seguir enfocado justamente en mi objetivo que yo tengo de irme de vacaciones, estudiar o lo que sea. No voy de mi jubilación, por ejemplo, no voy a tener que separar todos esos ingresos y empezar de nuevo porque me enfermé. Entonces, por eso es importante tener este seguro porque me permite a mí estar enfocado en mis objetivos. Y en segundo lugar, justamente lo que indico, me permite a mí no verme expuesto ante una enfermedad o que me permita a mí, yo que sé, que me deje en la quiebra o ante un accidente que me permita, que me deje a mí en una situación justamente de riesgo, de vulnerabilidad. Entonces, por eso es importante tener los seguros, porque nos permiten a nosotros tener una planificación adecuada y disminuir el riesgo frente a este tipo de situaciones inafortunadas, desafortunadas. Ahora, ¿cómo podemos calcular la cobertura que pudiéramos necesitar en cuanto a seguro se refiere? Mira, primero es importante que nosotros veamos cuáles son las coberturas que nosotros quisiéramos tener. Es decir, hay que ver qué es lo que yo quiero asegurar. Si yo quiero asegurar mi vida, yo quiero asegurar mi salud, quiero asegurar mi patrimonio, mi casa, algún terreno que tengo, mi vehículo. Entonces, eso es importante entender. Primero, ver qué es lo que yo quiero asegurar. Entonces, y de ahí justamente es importante que nosotros veamos cuáles son las alternativas que nosotros tenemos para tener esa exposición, ¿no? Entonces, ahí cuando nosotros vemos justamente y hemos decidido qué es lo que nosotros queremos asegurar, generalmente nosotros vemos qué porcentaje de eso lo que nosotros queremos asegurar y sobre todo también cuál es la prima que nos va a costar justamente asegurar todo eso. ¿Y existe, Juanse, algún ejercicio que puedas recomendarnos para poder calcular precisamente, pues, en este tema de seguros? ¿Qué es la cantidad específica o algo por el estilo? O algo cercano, aproximado. Sí, eso depende mucho y es importante y es muy importante uno dejarse asesorar adecuadamente por profesionales que conocen adecuadamente estos temas, ¿no? Que le pueden dar a uno una recomendación mucho más personalizada en función, por ejemplo, de factores como la tolerancia que yo tengo al riesgo. Si soy un poquito más arriesgado, si soy un poquito más conservador, la capacidad de ingresos que yo también tengo, ¿no es cierto? Si es que yo tengo una cierta cantidad de ingresos, o sea, la prima que yo voy a pagar debería también no exceder una cantidad importante de mis ingresos para yo poder estar adecuadamente cubierto. También existen distintas opciones en el mercado que me dan más o menos beneficios. Entonces, es importante uno evaluar varios aspectos y también es importante entender también en qué momento de la vida uno se encuentra. Por ejemplo, cuando uno está quizás un poquito más joven, uno cree, por ejemplo, que no va a tener necesidad de hacer uso mucho de los seguros de salud. Y puede ser, pero existen accidentes que uno no planifica y quizás cuando uno está en una edad un poquito más avanzada, uno sí va a tener una necesidad de poder hacer un uso mucho más intensivo justamente del seguro de salud. Entonces, es importante también tomar en consideración todos estos factores, el momento en la vida que yo me encuentro, el nivel de ingresos que yo tengo, qué es lo que yo quiero cubrir. Entonces, todos esos factores es importante que se tomen en cuenta para uno poder tomar una decisión adecuada de qué seguro uno tiene que contratar. Chévere, Juanse. Ahora, algo súper importante que queremos tomar en cuenta, mis queridos amigos, cómo afectan los seguros a nuestros ahorros, también a la planificación de nuestra jubilación. Juanse, ¿qué nos puedes decir al respecto? Sí, justamente es lo que les mencionaba, ¿no? O sea, la jubilación quizás es uno de las decisiones más importantes que uno tiene que tener. Como habíamos visto, existen estas certezas y existen estos eventos que no son ciertos. Entonces, uno siempre quisiera llegar a viejo. Uno siempre quisiera tener... Sí, uno siempre quisiera tener la vida más extensa posible y uno prolongar la vida el mayor tiempo que uno pueda, ¿no es cierto? Entonces ese es el objetivo, ¿no? Vivir una vida larga y plena. Eso es lo que todos queremos. Entonces es importante tomar una serie de decisiones correctas a lo largo de nuestra vida que nos permitan llegar a ese objetivo, a llegar a vivir una vida larga y plena, ¿no es cierto? Entonces para eso es importante, además de las recomendaciones obvias, ¿no es cierto?, de cuidar nuestra salud, de tener justamente un seguro de salud, obviamente, que nos permite a nosotros poder recuperar rápido nuestra salud ante alguna enfermedad, pero tener ya un seguro de jubilación es muy importante porque todas las personas tenemos
etapas. Existen etapas cuando uno es niño, cuando uno es joven, cuando uno es adulto y cuando uno ya llega a la tercera edad. Entonces, si cada etapa uno la tiene que disfrutar y vivir de distintas maneras. Pero cuando nosotros estamos ya en la tercera edad, ya no tenemos quizás la energía o ya no tenemos las ganas como para trabajar tanto, ¿me entiendes? Entonces en esa edad uno quisiera disfrutar un poquito más y lo inteligente es llegar a esa etapa de nuestras vidas con un nivel de ahorro suficiente que nos permitan a nosotros mantener un nivel de vida al que nosotros hemos estado acostumbrados y que quisiéramos continuar viviendo de esa forma. Y para eso es importante uno llegar, evidentemente, con ahorros. Esos ahorros, como explico, no se pueden guardar debajo del colchón porque ese dinero se hace agua, entonces uno tiene que invertir esos ahorros. Entonces, para eso es importante tener justamente esos instrumentos financieros, un seguro de vida, planificar justamente nuestra jubilación a través de inversiones y estas inversiones también un seguro de inversión, por ejemplo, que nos permita a nosotros estar cubiertos ante estas fluctuaciones que a veces ocurren en el mercado. Y porque la vida es así también. Ahora puedes compartir con nosotros algunos tips, algunas recomendaciones, especialmente dirigidas a aquellas personas que empiezan a planificar su futuro, que son los más jóvenes. Bueno, aunque nunca es tarde, ¿no? No, nunca es tarde, nunca es tarde. Primero, lo más importante es tener metas. Yo creo que eso es súper, súper importante. Uno tiene que tener metas para las cuales uno quisiera llegar. Entonces, estas metas generalmente están atadas, digamos, a un nivel económico. Si es que uno quiere comprarse un auto, pues esa es una meta que tiene un costo. Si es que uno quiere irse de vacaciones, uno quiere estudiar. Entonces, es importante tener estas metas porque nos permiten a nosotros disciplinarnos, nos permiten organizar nuestras finanzas y es mucho más fácil si es que yo estoy ahorrando con un propósito a que simplemente estoy ahorrando sin un propósito claro, ¿no? Se vuelve mucho más fácil, uno se motiva inclusive más si uno sabe que está guardando cierta cantidad de dinero para y yo ya me visualizo las vacaciones que voy a tener o el auto que me voy a comprar o la casa que voy a construir. Entonces es importante tener estas metas que nos permiten a nosotros hacer de una manera mucho más ordenada y mucho más llevadera justamente nuestro proceso de ahorro. Entonces esa es la primera recomendación que yo doy, o sea, tracémonos metas que nos permitan a nosotros pensar en el largo plazo, porque eso también es un tema cultural. A veces también creo que aquí es algo muy ecuatoriano que nos cuesta a veces imaginarnos en largo plazo y vivimos muy en el día a día. Entonces, estas metas, como te digo, imaginarnos en el largo plazo nos permiten a nosotros proyectarnos a futuro. Entonces, estas metas, primera recomendación. Segunda recomendación, evidentemente, ahorrar hacia esas metas. Entonces, y es importante que uno tenga instrumentos que a mí me permiten ahorrar. Existen diversos instrumentos. O sea, por ejemplo, uno puede empezar ya a planificar su jubilación desde muy joven. Desde muy joven. Eso, por ejemplo, es una muy buena recomendación. No esperar a que uno ya esté recién a los 40 o 50 años, empezar a proyectarme a mi jubilación. No, yo puedo empezar a hacerlos desde los 18, 20 años, separar una cantidad pequeña justamente de mis ahorros y esto me permite a mí hacer como un efecto bola de nieve. Ese dinero va generando intereses y a veces uno no se imagina, o sea, cuánto unas pequeñas cantidades de dinero, realmente ese dinero se puede multiplicar. Entonces, esa es una muy buena recomendación que yo también doy, o sea, que se separe una parte de sus ingresos, que se ahorre y se invierta en eso, en ciertos instrumentos que permitan ir generando intereses. Entonces, esa es una muy buena recomendación y la otra, evidentemente, es tener seguros, ¿no? O sea, tener seguros me permite a mí no desviarme de este camino. Entonces, si yo ya tengo este camino en mente de que quiero comprarme una casa, estoy ahorrando para esto, para un vehículo, para unas vacaciones, para una jubilación, con un seguro adecuado, a mí me permite seguirme enfocado. Si es que estoy, digamos, sujeto a una enfermedad que a todos nos puede ocurrir, si estoy sujeto a algún accidente, algún desastre natural, no voy a tener que separar todo ese dinero que tanto esfuerzo me ha costado ahorrar para poder cubrir esa emergencia, sino que voy a tener la tranquilidad de que inclusive cuando llegue a algún tipo de estos infortunios, voy a tener a la empresa aseguradora que va a estar ahí para cubrirme y eso realmente a uno le permite, exacto, vivir aliviado, vivir tranquilo, saber que no se va a angustiar en caso de que esto ocurra. Entonces, esas creo que son unas muy buenas recomendaciones que yo les sugiero a todas las personas que nos están viendo, que nos están escuchando, que las tengan en cuenta. Bueno, mis amigos, pues estamos llegando al final de este episodio. Queremos agradecerles muchísimo
por habernos acompañado y en especial agradecerle a Juanse por su tiempo, por su experticia y por todas las súper recomendaciones que nos brindó. Y hoy nos vamos más convencidos que nunca de que el futuro se puede planificar. Y no solamente para nosotros, sino para quienes más amamos. ¿Cierto, Juanse? Sí, así Muchas es. gracias. No, muchísimas gracias por la invitación. Realmente he disfrutado muchísimo este espacio. Estoy bastante contento de poder haber compartido con ustedes un poquito de este tema que me apasiona. Y sí, creo que es importante y les dejo con este mensaje: no dejemos las cosas a la suerte. Hagamos una planificación financiera inteligente que nos permita a nosotros vivir una vida plena, larga y maravillosa. Me encanta. Muchísimas gracias, amigos, por habernos acompañado en Hablemos Seguros. Así que si les gustó este episodio, no se pierdan el próximo, donde vamos a seguir descubriendo el fascinante mundo de los seguros. Así que recuerden suscribirse a nuestro canal, donde está la campanita, y a seguirnos en nuestras redes sociales. Hasta la próxima.